Y madrugada muy intensa también para Cruz Roja Zaragoza, acompañados por responsables del ayuntamiento. Esta noche tenían recuento de las personas sin hogar en la ciudad. Cuéntanos, Blanca. Sí, porque 350 voluntarios de Cruz Roja han realizado esta madrugada ese recuento de personas sin hogar recorriendo las calles de Zaragoza. No solo se trata de contabilizar, sino de conocer sus historias, conversar con ellos y reflejar sus necesidades para encontrar las mejores formas de ayudarles. Los resultados de este recuento los conoceremos mañana, pero ya sabemos que sí reflejan un aumento respecto al último conteo realizado hace 2 años, cuando había 166 personas viviendo en la calle en la ciudad de Zaragoza. Tenemos el saco este que nos dieron los de los bocadillos y tenemos las mantas y nos hacemos como una especie de caseta y nos apañamos como podemos. No, llevo 6 años en la calle ya. Lo que pasa es que he estado en muchos sitios, en San Sebastián, en mi tierra también, en Valencia. Yo pido un trabajo, lo único. Y es muy duro estar en la calle. Porque ves a todos comer, vas por ahí, te entra ganas de comer y tú no puedes. Pues hablamos en directo con Susana Arroyo, ella es coordinadora provincial de Cruz Roja. Muy buenos días, señora Arroyo. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo fue la jornada de ayer? Las cifras las van a hacer públicas mañana, pero ¿qué pudieron comprobar cambios respecto al conteo del año pasado los voluntarios de Cruz Roja? Bueno, pues fue una noche muy fría, muy fría, muy fría. Y bueno, pues no tenemos los datos, como bien has dicho, pero sí que es verdad que el incremento de personas en calle lo hemos estado viendo tanto Cruz Roja como el Ayuntamiento, como los recursos que trabajamos con personas sin hogar, sobre todo en estos 2 últimos años, hablando de cifras preocupantes. Por ejemplo, en el proyecto que tenemos, que salimos a calle en Cruz Roja de lunes a viernes, hemos intervenido con un 40% más de personas que hace 2 años, por ejemplo. Antes atendíamos a 350 personas distintas. Este año, a fecha de hoy, llevamos más de 700, con lo cual los datos de este estudio nos van a dar pues muchas impresiones, sobre todo para valorar si lo estamos haciendo bien, en qué podemos ayudarlos y cómo podemos ayudarlos. Muchas veces lo decimos, que no es algo lejano a nosotros. Escuchábamos en esos testimonios a un hombre de 60 años que decía que está ahí por malas decisiones que ha tomado en la vida económicas, y realmente nos puede tocar a cualquiera. Efectivamente, mi frase siempre es que nadie nace en la calle y bueno, suceden sucesos vitales en la vida que no puede no afrontar, pues porque son varios y terminan en calle. El problema es que la calle desgasta tanto física como mentalmente, y es muy importante la detección precoz, encontrar a personas que lleven poco tiempo para poder intervenir cuanto antes y que no se cronifiquen. Eso es lo que siempre repetís desde Cruz Roja. Cada vez hay personas más jóvenes. Cuando veis a una persona joven en la calle que lleva poco tiempo, ¿cómo se le brinda esa atención precoz que defendéis? Bueno, pues gracias al voluntariado que tenemos se crea una adherencia y un vínculo muy bueno, porque agradecen que personas voluntarias estén preocupándose por ellos, y les ofrecemos acompañamiento, que no van a estar solos, que pueden. Date cuenta que una persona cuando llega a calle lo ha perdido todo. Entonces hay que motivarlos para que ellos crean en sí mismos y que pueden salir de esa situación. Haciendo un poco una radiografía de la ciudad de Zaragoza, lo cierto es que en los últimos meses han aparecido nuevos espacios, algunos también se han intensificado, como el puente de la Almozara, también en el puente de los Gitanos, todo el río Huerva. ¿Cómo está ahora mismo el mapa en Zaragoza? Bueno, pues lo que te decía, sí que tenemos varios focos de muchas personas. Hay que tener en cuenta que una persona que duerme en la calle nunca o casi nunca suele dormir sola por miedo a agresiones. Una de las preguntas del estudio es si han sufrido agresiones y el tanto por ciento es altísimo. Los primeros recuentos, por ejemplo, no se atrevían a ir a la policía a denunciarlo, y ahora sí, nosotros los acompañamos. Y bueno, pues sí que es verdad que hay ciertos, en lo que has nombrado, ciertos lugares que hay un grupo considerable de personas, sí. ¿Y qué es lo que ocurre con las mujeres que viven en la calle? Bueno, pues las mujeres
hemos visto durante todos estos años que experimentando, y eso que es muy complicado porque agotan todos los cartuchos que pueden, porque una mujer en calle es la más extrema vulnerabilidad que hay, ¿no? Por no tener hogar y por ser mujer. Entonces, bueno, pues sí que vamos viendo que va aumentando y la intervención intentamos ser súper específica para ellas para que no estén mucho tiempo en calle. Pues Susana Arroyo, muchísimas gracias y estaremos pendientes de la publicación de esas cifras. Gracias. De mañana. Gracias. Bueno, está cambiando el perfil, cada vez personas más jóvenes, más mujeres. Juan. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos comentando pues, que la exclusión social estaba rondando la cuarta parte de la población española, aunque este dato nos parecía estrambótico o especialmente salvaje, pero bueno, aquí esto lo que vemos es la parte la más excluida. Y según datos del propio Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022 pues teníamos alrededor, no llegaba a 30.000 personas, lo que llamamos sin hogarismo, o sea, gente que no tiene un lugar donde pernoctar, no tiene casa, pero es que estamos hablando de que en tan solo 2 años, años de 2024, ha subido casi un 60%. Entonces, claro, en los tiempos en los que presuntamente parece que la economía, entre comillas, va bien, España va bien, vamos creciendo más que la media europea, y lo que vemos es que hay una serie de indicadores que nos dicen que de bien nada, por lo menos desde el punto de vista de la sociedad del bienestar. Estamos viendo que actualmente hay cerca de 40.000 personas en España. En el titular pone que Zaragoza tiene más personas sin hogar, y Zaragoza y toda España. O sea, entonces esta es la realidad y efectivamente ha cambiado el perfil, porque siempre pensamos en una persona de edad avanzada y realmente ahora hemos visto, el propio Instituto Nacional de Estadística lo dice, que no es así. Las razones principales son o bien que han perdido el trabajo, o bien que son migrantes, o bien que han tenido un desahucio, o bien que no han podido empezar desde cero porque han tenido pues algún tipo de desastre económico del tipo que sea. Entonces, el perfil, estamos hablando de una persona que tiene de media 42,9 años, pues casi 43 años. 75% efectivamente son hombres y 25% son mujeres, pero no estamos hablando de personas mayores que no quieran o que sean, no sé cómo decir, que han tenido una vida disoluta. No. Estamos hablando de personas que por la razón que sea han tenido un desahucio o han perdido su trabajo. Entonces, bueno, pues yo creo que es un dato muy preocupante, y agradecer, por supuesto, tanto a Cruz Roja como a Cáritas, como a todos los que están en los comedores del hambre, porque es que cada día en España hay cerca de 80.000 personas que tienen que ir a comer a un comedor de estos asistencial, porque si no, no comen. Entonces, claro, yo creo que la situación no es como para tirar cohetes, así que nos tiene que hacer reflexionar, insisto una vez más, sobre esas noticias que salen de que las grandísimas compañías tienen unas cifras millonarias y además que baten récords anuales, y a la vez pues estamos viendo como muchísimas personas de esta sociedad no es que no tengan para comer, es que no tienen ni siquiera donde dormir. Entonces yo creo que es algo que como sociedad nos tiene que hacer reflexionar. Sí, y tanto. Yo me uno al agradecimiento también que lanzaba Juan a la Cruz Roja, porque lo pude comprobar hace 3 años, que hice también la misma ruta con ellos una noche. Entonces acababa de pasar aquel temporal llamado Filomena, estábamos en época de COVID, y realmente una se da cuenta de la labor tan impresionante que hacen y de que hay otra ciudad cuando se apagan las luces y cuando todos o casi todos nos vamos a recoger a nuestra casa con la calefacción puesta, con la mantita en el sofá, y esa ciudad que no vemos no deja de existir porque no la veamos, o mejor dicho, porque no la miremos, ¿no? Y me quedo con todos esos titulares que ha dado de que aumenta la gente sin techo. Yo creo que lo estamos viendo. El suceso también de lo que pasa en Parque Bruil, por ejemplo, ha sido muy llamativo, pero pasa debajo de los puentes también, que es menos llamativo. Y al final, pues una llega a la conclusión de que vivimos en una realidad muy poliédrica, en la que pasan a la vez las grandes inversiones y los grandes anuncios, con la subida de la cesta de la compra, con ese aumento de la precariedad, de gente con trabajo que no puede acceder a una vivienda, que esto también nos está pasando, y ya el grado más absoluto de pobreza, que es el no tener nada, ¿no? No tener ni casa ni techo bajo el que cobijarte. Coincide con las obras del albergue, que se están ampliando, pero está claro que algo habría que hacer un poquito más desde lo público y desde las instituciones para que en el siglo XXI, en época de frío como ahora estamos entrando, nadie durmiera en la calle. Antonio. Es que esto es la economía real, al final, las familias, cada persona que tiene una vida que sacar adelante, y hemos dado por bueno,
como decía Eva, que en España tener un trabajo y tener un salario no se traduzca de ninguna manera en tener una vivienda, en poder comprar una vivienda, en poder tener una familia. Bueno, eso es estar más cerca de la esclavitud que de una vida digna. Al final, si uno trabaja para poder comer cada día y para poder tener un techo alquilado, estás a una mala decisión de pasar a la calle, a un mal día, a una mala época, a una mala racha de tener que ir a la calle. De hecho, los perfiles que se ven no son personas que hayan nacido, crecido y pasado toda su vida en la calle. Son personas que han tenido una vida como cualquier trabajador y de repente se han torcido las cosas y han tenido que pasar a vivir sin tener una casa y pasar años así. Esa también es la economía real. Los datos al final de crecimiento del PIB, de crecimiento del empleo, pues ya no se traducen, han cambiado las cosas, no se traducen en esto. No hay una correlación entre la macroeconomía y la microeconomía como ha habido otras veces. Ha cambiado el panorama precisamente por lo que hablaba antes Juan, del globalismo, de la influencia de la economía de todos los países sobre el resto, y ya no podemos utilizar las medidas anteriores. España es un país que en buena parte está colapsado precisamente porque los salarios, los empleos no dan por una cuestión fiscal, por una cuestión de que llegan cientos de miles de personas todos los años y la economía no da orgánicamente para reorganizarse. Los trabajos ya no se traducen en bienestar y aquí todos concebimos y no se nos pasa por la cabeza que quien venga de fuera tenga que venir a la calle. Creamos unos que hay más necesidad, más que se cabe, que no se cabe, que hay más demanda de trabajadores o no, pero no creemos que nadie tenga que estar en la calle. Pues a mí me gustaría que los esfuerzos que se hacen para que el que viene de fuera no esté en la calle también se haga para los españoles, para que los españoles como ese señor que durante 6 años está en la calle deambulando por España, San Sebastián, Valencia, Zaragoza, tenga una opción de tener un trabajo, que muchas veces la inmensa mayoría lo único que pide es un trabajo, no caridad, y eso es un fracaso como sociedad. Juan. Sí, y además me gustaría añadir, completamente de acuerdo Antonio, pero me gustaría añadir que es que a veces se habla de esto y se dice, no, es que son personas migrantes que como han entrado de manera quizás a lo mejor ilegal, resulta que están por ahí que no saben. Y hay que decir que según los datos del propio Instituto Nacional de Estadística, el 50% no son así, son españoles, podríamos decir, nacidos en España y que han tenido algún tipo de desastre. Y en ese sentido me gustaría apuntar un poco también lo que decía Eva, que hay un concepto que nos hemos acostumbrado que se llama trabajador pobre. Es que claro, es que esto del trabajador pobre, pero claro, siempre nos han enseñado desde pequeños, pues para poder ganarte la vida y vivir, ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Biblia, ¿no? Bueno, pues ahora con el sudor de tu frente y el sudor del cogote también, no puedes adquirir una vivienda. Y luego a nivel social se produce un efecto espectador y una difusión de responsabilidad pensando, bueno, pues alguien hará algo. Y el caso es que la sociedad cada vez va retrocediendo y se están generando unas velocidades que hace que estas personas es que se autoborren. Cuando he tenido la fortuna de hablar con ellos, porque es suerte poder hablar con ellos, porque te enseñan muchísimas cosas, muchos de ellos te dicen que se invisibilizan. Se invisibilizan y por eso se meten debajo de puentes o se esconden, ¿no? Porque se sienten como si fueran una especie de apestados sociales. Son seres humanos como nosotros y muchos de ellos, insisto, o la mayoría, de hecho, no han hecho nada para merecer eso. Entonces, claro, nos estamos acostumbrando a invisibilizarlos por un lado y también nos estamos acostumbrando a que otros, que ahora no están, pero que llamamos trabajadores pobres, pues a lo mejor, por desgracia, si seguimos así, dentro de 10, 15 o 20 años, están en la calle con ellos. O sea que es que yo creo que sí que es algo que debemos trabajar desde el punto de vista de la sociedad del bienestar que queremos tener en Europa, por lo menos de la sociedad de plenos derechos.